En la habitación blanca de un hospital elegante, una bolsa de suero marcaba el ritmo de una respiración que se agotaba. A un lado, cortinas de lino impecable se movían con un ventilador que apenas susurraba. En la sala contigua, trajes caros se cruzaban en silencio, calculando cuentas y futuros. Nadie, excepto un niño con los zapatos rotos y las manos impregnadas de polvo, sostenía la mano de la mujer que agonizaba. Esa imagen, lujo frente a abandono, sería la chispa que encendiera una tormenta familiar. Lucas, el niño de la calle, no había venido por dinero. Lucas había venido por compañía. Menos de 3 días después, cuando el abogado entró con una carpeta de cuero, la voz de la sala cambió de curiosidad a codicia en un segundo. Nadie imaginaba que el contenido de esa carpeta iba a forzar una confesión, a desnudar verdades y a decidir destinos. Quédese hasta el final para ver cómo un testamento desvela no solo una herencia, sino una lección sobre amor y justicia. La paciente se llamaba Doña Estela, aunque para el mundo empresarial era la señora que había levantado imperios con contratos y miradas implacables. Su piel, fina como papel, contrastaba con la dureza de sus manos que aún guardaban la memoria de juntas y cheques firmados. A su lado, el monitor emitía un pitido monótono y algo metálico olía en el aire, una mezcla de antiséptico y flores que alguien había dejado en la recepción. Álvaro, el mayor de los hijos, recorría el pasillo con la expresión de quien mide pérdidas y ganancias. Sofía, la hija del medio, miraba el móvil como si esperaba un mensaje que le prometiera un sorbo más de control. Ricardo, el menor, aún no sabía si quiere luchar por su parte o abandonar la escena. Elena, la hermana, ya ideaba cómo fragmentar lo que llamaba el legado. El abogado, Javier, pidió unos minutos a la familia y sonrió con la profesionalidad de quien guarda secretos por honor y por ley. Desde la ventana oxidada, Lucas observaba, con las manos temblando y la mochila hecha jirones, y nadie sospechaba que ese niño cargaría con una verdad que trastocaría nombres y títulos. La frialdad de los herederos no era caprichosa, venía sembrada por años de indiferencia y horarios que se cruzaban sin nunca coincidir con la mesa del hogar. En un rincón, Carmen, la enfermera, recordaba incidentes donde las llamadas quedaban sin respuesta y las visitas eran rituales breves, como quien marca presencia para la foto. «Llegan por la foto, no por ella», murmuró a Lucas una noche, y eso quedó como una sentencia. En el despacho del hospital, conversaciones a media voz revelaban frases como «acto protocolario» y «división equitativa». Pero los gestos eran más elocuentes, dedos tamborileando sobre carpetas, miradas rápidas hacia relojes de lujo, suspiros cortos que hablaban de agendas apretadas. Lucas, que había visto abandono más directo en los bancos de la plaza, percibía ese frío como un olor, metálico, a cuenta sin alma. Fue entonces cuando Javier, el abogado, anunció que respetaría la última voluntad de doña Estela y que había un pedido especial para el día del velorio. Las miradas se cerraron. La familia intercambió sonrisas forzadas que no llegaron a los ojos. Nadie esperaba que la petición fuese dirigida a un niño de la calle. Antes de morir, ella dijo algo que nadie esperaba, dijo Javier en voz baja, y la habitación pareció apretar el aliento. Sofía se acercó con una expresión que mezclaba incredulidad y furia contenida. «¿Quién se atrevería?», preguntó, con la voz afinada como quien exige pruebas. Álvaro apoyó la mano en el hombro de Sofía, más por costumbre que por consuelo, mientras Ricardo miraba a Lucas como si fuera una sombra, que intentara robarles algo intangible. En la esquina, Elena frunció los labios y ya veía un boleto de aerolínea en su mente, una salida de urgencia hacia otro país donde empezar a planear. El rumor se centralizaba en una frase. El testamento debía ser leído en el funeral, pero de una manera distinta, con alguien fuera del esquema familiar como protagonista. La noche anterior al entierro, la imagen de Lucas sentado en la acera, con la chaqueta raída y la lluvia golpeando su gorra, se nos quedó grabada. Nadie podía imaginar que esa figura, que para muchos era sinónimo de abandono, era la elegida para abrir una carpeta que cambiaría vidas. La confesión surgió en un momento íntimo, cuando doña Estela, en un gesto más humano que público, pidió hablar con su abogado a solas.
Javier cerró la puerta sin prisa y escuchó la frágil voz que pedía algo que no coincidía con protocolos ni con prácticas habituales. «Quiero que mi voluntad se lea de otra forma», dijo ella, y la voz llevaba un cansancio que sonaba a liberación. «No quiero abogados que hablen en mi nombre. Quiero que lo escuche un niño que me acompañó cuando todos se escondieron». Javier la miró y vio en sus ojos una determinación que mezclaba arrepentimiento y ternura. Doña Estela relató, con un hipocito de emoción, la primera vez que vio a un chico sentado en la puerta de su casa, molesto por el frío, y cómo ella le ofreció una sopa que había mandado hacer para su aniversario. El rostro de Lucas, que por la ventana se delineaba como una silueta, le resultó familiar a la matriarca. Quiso que fuera él quien estuviera presente cuando su testamento se hiciera público, no por espectáculo, sino como reconocimiento a quien, en su soledad, le ofreció compañía sin condiciones. La ventana aquella tarde mostró el contorno de Lucas más que su cara. Él había pasado por la acera vendiendo periódicos, lavando lunas de coches y a veces mendigando una moneda. Pero desde hacía meses había cruzado la puerta de la mansión no por ambición, sino por curiosidad y por la simpleza de una conversación que le ofreció a alguien que no pedía nada a cambio. Doña Estela, en su lecho, describió el gesto y pidió a Javier que asegurara que su voluntad sería respetada. Javier, que había visto testamentos raros, escuchó y asintió, tomó notas y prometió asegurarse de que todo se hiciera de acuerdo con la ley. En su promesa no había espectáculo, solo una cadena de firmas, un protocolo y la certeza de que las últimas voluntades se cumplen si están bien documentadas. Entretanto, Lucas no entendía del todo lo que ocurría, solo sabía que la mujer le había apretado la mano una vez y le había agradecido con lágrimas que no cabían en su voz. El cumpleaños de doña Estela fue pequeño, privado y extraño. No hubo banda ni piano, solo la acústica tenue de un cuarteto que tocó en volumen bajo como si las notas quisieran no invadir el silencio. La mesa estaba puesta con porcelana fina, la luz bañaba los manteles y un perfume floral impregnaba el aire, una mezcla de jazmín y rosas marchitas que olían a nostalgia. Sus hijos habían enviado tarjetas con mensajes formales. Había un ramo grande y caro que parecía ocupar más espacio que las palabras. No obstante, la silla vacía, en un rincón cercano al ventanal, llamó la atención de quien miraba con ojos sensibles. Fue en esa ausencia que Lucas apareció con un tazón humeante de sopa que alguien le había dado a cambio de un gesto de ayuda. Carmen, la enfermera que recomendó menos visitas y más descanso, lo vio entrar y no dijo nada. Ana, la vecina que trabajaba en la fundación local, cruzó la mirada con doña Estela y recordó tardes en que la mujer asistía a comedores sin ser vista por la prensa. En la primera visita formal de Lucas a la casa, hubo un silencio que se rompió con una frase: «Siéntate, niño, comparte mi mesa». Ese fue el inicio de algo inesperado, una danza de compañía que no pedía títulos ni testigos. La primera vez que Lucas habló con doña Estela fue en voz baja, cargada de la honestidad cruda que dan las calles. «No quiero molestar», dijo él, con una voz curtida por noches frías. Ella sonrió y respondió: «Molestar es una palabra demasiado grande para quienes solo buscan un sitio donde calentar las manos». En aquel intercambio simple nació el vínculo que explicaría después decisiones que la familia consideraría incomprensibles. Doña Estela le habló de sus libros, le mostró fotos en blanco y negro de su juventud. Y a cambio, Lucas le contó de la plaza, de la panadería que dejaba migas y de la música que salía de una radio rota. Fue un intercambio de humanidad. El olor de la sopa, el cacto de la taza cálida, el crujir de la piel de naranja del postre servido, el sonido de pasos que se acercaban a la sala y la sensación del mantel bajo la mano de ambos, todo formó una escena que para la matriarca valió más que reuniones de consejo. Fue aquella empatía la que, meses después, la empujó a escribir una cláusula que nadie en la familia anticiparía. El crecimiento del vínculo entre Lucas y doña Estela no fue inmediato ni sencillo. Hubo días en que la hija Sofía regañó por la presencia de un extraño en la casa, y noches en las que Álvaro insistió en que se trataba de una intrusión potencial para la reputación. Sin embargo, a puerta cerrada, la mujer insistía en que el niño volviera, lo vestía con una chaqueta que casi no le cerraba y en invierno le dejaba una manta en la sala de estar.
Lucas, por su parte, ofrecía pequeñas tareas: barrer la entrada, doblar periódicos, alimentar al pez de la pecera. La rutina se convirtió en compañía. Ella le leía fragmentos de novelas y él le hablaba de la vida en la calle con una precisión que era más protesta que queja. A veces, Elena, la hermana, entraba con comentarios duros. «No podemos permitir que se convierta en un símbolo», decía, y la atmósfera se tensaba. Laura, la trabajadora social de la ONG local, visitó la casa una tarde y dejó constancia escrita de los encuentros, ofreciendo recursos para un alojamiento más estable, pero doña Estela rechazó la idea, diciendo que la responsabilidad del niño no debía delegarse a instituciones si su compañía era lo que le daba sentido a sus días. Fue esa decisión la que fortaleció el lazo y la que, para los herederos, sería la semilla del escándalo que vendría. Con el tiempo, las acciones de Lucas demostraron que su presencia no era una performance. En una noche de lluvia, el niño apareció en la puerta con una mantita y un libro que había encontrado en el parque. Lo dejó en la mesita del salón y dijo: «Traje algo para que no esté sola». El gesto provocó en la señora una emoción larga y silenciosa, una que le llegó al pecho y la hizo recordar noches de soledad que se habían acumulado durante décadas de decisiones frías. El olor a humedad de la ciudad, la textura áspera del papel del libro, el sabor metálico de un café que quedó a medio beber, la vista de las luces de la calle reflejadas en el suelo mojado y el sonido amortiguado de un taxi partiendo, todo aquello entró en la casa y selló un pacto no escrito entre dos almas de mundos distintos. Lucas no pidió nada a cambio, no preguntó por la herencia ni por la fama de su amiga, solo estuvo. Y eso, para doña Estela, fue razón suficiente para incluirlo en su última voluntad. La casa, mientras tanto, comenzaba a mostrar signos de fractura. Los hijos discutían a puertas cerradas sobre la necesidad de intervención médica, sobre la conveniencia de llevar a su madre a una residencia o de imponer una administración temporal de sus bienes. Ricardo llegó una tarde con una carta formal y una actitud de quien ejecuta tareas mecánicas. «Sabemos que mamá está confundida», dijo, tratando de sonar preocupado, pero las acciones eran distintas. Llamaba a abogados, cerraba accesos y reducía visitas sin consultarlo con nadie. Hubo una noche en la que Lucas fue expulsado de la casa por orden tácita de Sofía, que argumentó que la presencia del niño era una intranquilidad para la familia. Carmen, la enfermera, protestó. Ana, la vecina, dejó una nota de protesta, y Laura, la trabajadora social, enviaba correos pidiendo que se respetara la dignidad del menor. El niño salió sin alzar la voz, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad que ya conocía demasiado bien. El frío de la calle le pegó en la cara, el olor a aceite de las farolas era familiar, la textura de la chaqueta parecía un refugio provisional, y el sabor de una sopa comprada en un puesto caliente volvió a marcar la noche. Aquella expulsión marcó a todos. Para la familia fue un acto de logística, para Lucas fue un recuerdo más del mundo que lo formó. El conflicto escaló. Doña Estela sufrió un desvanecimiento que terminó en el derrumbe de sus fuerzas. La caída fue literal y simbólica, un momento en que su cuerpo cedió ante el peso de los años y los arrepentimientos. En el hospital, entre máquinas y papeles, supo que debía formalizar su última voluntad de forma imperativa. Con manos temblorosas, escribió un billete que entregó a Javier y a Lucas, quien no sabía por qué se le pedía que guardara un trozo de papel. Las letras eran firmes a pesar del pulso débil. Lucas estará presente en lo que pida mi voluntad. Fue una decisión que encerró más que bienes. Contenía un reconocimiento público de alguien que en su ocaso vio la diferencia entre atención interesada y compañía desinteresada. Dejó además indicaciones para que ciertos documentos fuesen abiertos únicamente en presencia de testigos. La formalidad del acto legal fue observada por técnicos, fotógrafos de archivo y por Carmen, que anotó en el expediente la última hora en que había hablado con la paciente. El sonido del bolígrafo rasgando el papel, la vista del sobre cerrado, el tacto frío del metal de la bandeja donde se colocaron las firmas, el olor de tinta fresca y la sensación en el pecho de quienes veían la escena, todos se mezclaron en un instante que preludió lo que vendría. El gran día llegó con un cielo gris y pesado. La mansión, que hasta entonces había sido un escenario de elegancia contenida, se llenó de coronas, periodistas que husmearon la historia y vecinos curiosos. El salón principal estaba repleto de arreglos florales, el aroma era abrumador, rosas, crisantemos y un incienso sutil que buscaba solemnidad.
Las cortinas estaban echadas como para proteger un secreto que esperaba ser revelado. El ataúd, de madera oscura, descansaba en el centro como un lugar donde se asentaban culpabilidades y amores. Padre Tomás, con la sotana impecable, preparó unas palabras que flotaron entre lo religioso y lo respetuoso. La gente murmuraba. Fue entonces cuando Javier pidió la palabra y anunció que cumpliría la ceremonia. Última voluntad de doña Estela, el testamento sería leído en ese momento, en presencia de todos, y habría una sorpresa. Los murmullos se convirtieron en un zumbido de expectación. La entrada de Lucas al salón fue discreta y poderosa al mismo tiempo. Caminó con la mochila al hombro, la chaqueta remendada, pero con la espalda recta. Las miradas se volvieron punzantes, algunas con desdén, otras con curiosidad. Sofía pinchó con el codo a Álvaro. «¿Quién le dio permiso?», susurró. Él respondió con una mueca. Elena mantuvo una expresión de disgusto controlado. En la primera fila, algunos amigos de la señora se limpiaron las lágrimas. En la segunda, los periodistas buscaban el ángulo que haría la mejor foto. Javier se acercó con la carpeta y, con la voz templada, empezó a leer. Describió cláusulas, propiedades, legados, pero fue una línea la que quebró la sala. «Dejo todo lo que poseo a Lucas, con la condición de que parte del patrimonio se destine a fundar una casa de acogida para niños en situación de calle». Un silencio de plomo invadió el salón. La repetición de esa frase resonó: «Dejo todo a Lucas». Algunos dejaron caer flores, otros se quedaron inmóviles, la respiración colectiva pareció detenerse. Las reacciones fueron inmediatas y feroces. Álvaro se levantó como un resorte, con la voz cortada por la rabia. «Esto es una burla, un ardid», gritó, sin percatarse de que el sonido rebotaba contra las paredes. Sofía, llorando, gritó que la madre había perdido juicio y que el testamento debía impugnarse. Elena murmuró sobre una manipulación emocional, sobre cómo doña Estela había sido influida. Sin embargo, entre los asistentes, varios rostros mostraron una reacción distinta: sorpresa, empatía y, en algunos, una sonrisa contenida por la ternura de la elección. Fue entonces que Javier aclaró que el documento era legalmente válido, que la firma médica y las pruebas de capacidad habían sido presentadas y que él, como abogado, se había asegurado de que todo estaba en regla. Explicó también que existían testigos y que la cláusula sobre la casa de acogida tenía estipulaciones claras acerca de su administración. Al escuchar eso, la sala se dividió en miradas que buscaban justicia y otras que olfateaban injusticia. El primer momento de tensión llegó cuando Álvaro anunció que impugnaría el testamento en cuanto salieran del velorio. «No puedes hacer eso», le dijo Lucas con una serenidad que desarmó a más de uno. «No sé de leyes, solo sé de promesas». Las palabras del niño resonaron como una acusación inadvertida. La familia había tratado a la mujer como una institución y no como una persona. En ese instante, Padre Tomás pidió calma y recordó a todos la dignidad del momento, pero la grieta ya estaba abierta. Los fotógrafos captaron expresiones de indignación, de incredulidad, y la transmisión en vivo comenzó a recibir comentarios divididos. Unos apoyaban la decisión de la señora, otros la tachaban de injusta. El salón se transformó en un ring de moralidades enfrentadas. Carmen, la enfermera, fue una de las primeras en declarar públicamente que doña Estela había estado lúcida al firmar, que no había signos de manipulación clínica. Laura, la trabajadora social, presentó notas que corroboraban la asistencia voluntaria del niño y la relación de compañía. Sus papeles, manchados de tinta y anotaciones, se convirtieron en pruebas que la familia no había previsto. Fue entonces cuando la prensa encontró una pista más jugosa: fotos de la señora y de Lucas compartiendo una cena, imágenes que mostraban la naturalidad del vínculo. Los rumores comenzaron a tomar forma de evidencia: correos electrónicos en los que la señora expresaba su gratitud, registros de visitas con horarios y firmas, y finalmente, el billete que doña Estela había entregado en sus últimas horas. La sala vibró con la posibilidad de que lo que parecía capricho fuera en realidad una decisión meditada. En los días siguientes, la historia se trasladó a juzgados y despachos. Se presentaron demandas de impugnación y contrademandas de quienes defendían la voluntad de la finada. La pericia legal, explicada con una claridad casi clínica por Javier, mostró los pasos formales que se siguieron.
verificación de firma en presencia de notario, exámenes de capacidad realizados por médicos forenses, actas de testigos y el debido registro en el protocolo notarial. La explicación técnica no demoró en aclarar que, según la legislación vigente, la voluntad expresada de forma libre, consciente y documentada tiene plena validez. Sin embargo, la familia apeló a un proceso que buscaba desacreditar la capacidad mental de la testadora en sus últimos días. Fue una batalla técnica, de papeles y de peritajes. El proceso incluyó la revisión de historiales médicos, declaraciones de enfermeras y testimonios de trabajadores sociales, y la recopilación de mensajes y fotografías como parte de la evidencia documental. La escena judicial fue fría y meticulosa, con peritos explicando la validez de firmas y psicólogos apuntando a estados emocionales. La justicia avanzaba con lentitud, pero con pasos firmes. El segundo momento de tensión se produjo en una audiencia preliminar, donde Álvaro presentó una pericia que, según él, demostraría incapacidad. El tribunal, lleno de prensa, escuchó a un perito clínico detallar episodios de confusión. Fue entonces cuando Carmen, con voz temblorosa pero firme, tomó la palabra y describió jornadas de lucidez y planes que doña Estela había hecho con claridad. Ella me dijo que quería que sus bienes ayudara a quien la hubiera acompañado, afirmó. La sala vibró con la contradicción entre argumentos técnicos y testimonios humanos. La defensa de Lucas presentó correos electrónicos y fotografías fechadas que demostraban que la testadora había tomado decisiones coherentes en sus últimas semanas. La tensión subió cuando el juez anunció que aceptaría nuevas pruebas y que la causa seguiría abierta. En la calle, manifestantes apoyaban a Lucas con pancartas y la opinión pública se dividía. El tercero de los momentos intensos ocurrió en la apertura pública de la carpeta que contenía el testamento con todas sus cláusulas. La lectura completa fue un ritual que duró horas. Pasaje, doña Estela explicaba la razón ética de su decisión, recordaba sus noches solitarias y las veces en que la presencia de un niño le devolvió calor. No quiero que mi legado sea un monumento a mi nombre, quiero que sea un abrigo para quienes lo necesitan, escribió. Las palabras se filtraron como una sentencia moral. Para los hijos, la lectura fue un cuchillo que la memoria no podía curar. Para los vecinos y la prensa, se convirtió en un llamado a la reflexión. ¿Qué pesa más, la hambre o la atención sincera? La sala, otra vez, mostró una fractura que ninguna frase podría suturar. En paralelo a las batallas legales, surgieron pruebas que cambiaron la dinámica del caso. Una grabación, encontrada por un periodista, mostró a Álvara presionando a una empleada para que restringiera el acceso de Lucas a la casa. Otra prueba, un correo electrónico de Elena, sugirió una conversación sobre acelerar trámites para vender propiedades antes de que la voluntad fuera plenamente conocida. Laura y Ana testificaron sobre la relación genuina entre la señora y el niño. Las evidencias dejaron en evidencia algo que los herederos no pudieron ocultar. No había caridad improvisada, sino una decisión consciente por parte de doña Estela. La comunidad empezó a reunirse en torno a Lucas, voluntarios ofrecieron apoyo y una ONG local dirigida por Marta se presentó para ayudar a gestionar la creación de la casa de acogida que la señora había dispuesto. Mientras tanto, la campaña en redes sociales impulsó el caso y polarizó opiniones. Algunos pedían justicia para Lucas, nombrando la iniciativa Herencia del Corazón. Otros pedían que la familia tuviera derecho a impugnar. Un grupo organizó una colecta para asesorar legalmente a Lucas y otro grupo intentó desacreditarlo con rumores. La prensa local acumuló testimonios que apuntaban a la negligencia de los hijos en años anteriores, con reportes de llamadas sin respuesta y visitas programadas que nunca sucedieron. La situación se convirtió en un relato público de culpa y redención. La estrategia legal en defensa de Lucas estuvo a cargo de Javier y de una abogada pro bono, Nuria, que reunió documentos, testimonios y peritajes que demostraban que la voluntad de doña Estela había sido firmada en plena capacidad. La defensa presentó además pruebas de la conducta de los herederos en años previos. La demanda de impugnación, en cambio, buscó desacreditar la validación médica, pero cada intento encontró respuestas documentadas. En una audiencia clave, el juez ponderó la documentación y decidió mantener la validez del testamento, al menos provisionalmente. La decisión fue aplaudida por quienes veían en Lucas una oportunidad de mejorar las cosas y cuestionada por quienes defendían la protección de la familia frente a decisiones inesperadas.
La oficina del registrador notarial fue el escenario de un procedimiento técnico que clarificó la situación. Se describió la cadena de custodia del documento, la presencia de testigos idóneos y la verificación de firmas en presencia de un notario público. Los procedimientos incluyeron certificaciones, actas y la comprobación de que no hubo coerción evidente, con firmas fechadas y sellos oficiales. Esta explicación, en términos sencillos, mostró que la ley protege la voluntad del testador siempre que se cumplan requisitos formales de firma y capacidad. El relato técnico ayudó a frenar versiones sensacionalistas y aportó claridad legal que el tribunal valoró al tomar decisiones provisionales. En medio de todo, la vida de Lucas dio un giro. La atención pública y la ayuda de voluntarios permitieron que el niño accediera a una habitación digno en una residencia temporal, mientras se resolvían los trámites. Marta y su equipo gestionaron matrícula escolar, ropa nueva y una lista de tareas para que el niño empezara a integrarse. Lucas, que guardaba la mochila como si fuera un tesoro, aceptó todo con una mezcla de sorpresa y recelo. Poco a poco, las rutinas se normalizaron: despertarse con un desayuno caliente, escuchar una clase de matemáticas por primera vez, sentir la textura del papel de los libros de la escuela en las manos. El cambio no borró su pasado, pero le ofreció la posibilidad de pensar en un futuro distinto. Ahora, si estás sorprendido como muchos lo estuvieron, respira un momento. Si esta historia te removió lo mismo que a nosotros, deja tu opinión aquí abajo. ¿Crees que un extraño puede ser el legítimo heredero por el valor de su compañía? Comenta herencia del corazón si crees que sí, o comenta deber de familia si piensas que la familia debe prevalecer. Tu comentario ayuda a abrir el diálogo y a comprender distintos puntos de vista. Tu voz cuenta y puede inspirar más historias sobre justicia, empatía y decisiones difíciles. Volvamos ahora a los acontecimientos que llevaron al cierre del caso y a las consecuencias que marcaron a cada personaje. Las audiencias legales se sucedieron, y la decisión final llegó tras meses de testimonios, peritajes y debates públicos. El tribunal, valorando las pruebas presentadas por la defensa de Lucas y la inercia del historial de desatención de la señora por parte de sus herederos, confirmó la validez del testamento. La sentencia ordenó la ejecución de la voluntad. Parte de los bienes debía asegurar un legado para la casa de acogida, y el resto quedaba a nombre de Lucas bajo tutela de una administración fiduciaria que incluyese a representantes de la ONG, a Javier y a un curador designado por el juzgado hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. La familia reaccionó con incredulidad y rabia contenida. Álvaro anunció apelaciones y Sofía habló de encontrar lagunas legales. Sin embargo, la justicia había hablado, y su veredicto fue, para muchos, justicia poética. Quienes habían privilegiado la ganancia sobre la persona, ahora enfrentaban la pérdida pública de privilegios. Las consecuencias prácticas fueron concretas: se hicieron inventarios detallados de las propiedades, se procedió a la valoración de activos y se establecieron cuentas fiduciarias con administración transparente. La fundación que doña Estela había pedido fue inscrita, con Marta como directora ejecutiva provisional, y se designaron sedes donde acoger a niños en situaciones vulnerables. De vulnerabilidad. Las propiedades que no estaban destinadas a la fundación quedaron bajo custodia hasta que se decidiera su utilidad social. En paralelo, la notoriedad del caso generó donaciones que aceleraron la apertura de la casa de acogida. La comunidad respondió. Empresarios locales cedieron espacios, la panadería ofreció desayunos y voluntarios se presentaron para apoyar proyectos educativos. Lucas, en el centro de esa movilización, recibió ofertas de padrinazgos educativos y de programas de mentoría. La tercera parte de tensión finalizó cuando durante una inspección a la mansión se encontraron documentos que demostraban intención de la familia de liquidar activos sin comunicar a la madre. Esos archivos, fotocopiados y presentados en la corte, consolidaron la falta de escrúpulos de algunos herederos y resultaron determinantes para que la administración del patrimonio quedase bajo supervisión judicial. La exposición pública de esos documentos marcó el ocaso de la estrategia de impugnación y confirmó que la decisión de doña Estela no había sido un acto de confusión, sino de claro propósito moral. Pasado un mes desde la sentencia, la vida empezó a acomodarse en nuevos ritmos. Lucas asistía a clases por la mañana y a talleres de arte por la tarde. La casa de acogida empezó a tomar forma en un edificio cedido por una empresa local.
Marta coordinaba voluntarios y organizaba listas de necesidades, mientras Laura se encargaba de los programas de reinserción. En el barrio, la reacción fue mixta. Algunos vecinos sentían orgullo por el legado social, otros criticaban lo que llamaban una decisión que rompía tradiciones familiares. Lucas, en su habitación nueva, miraba fotografías de su pasado sin angustia, pero con curiosidad, preguntando a Marta sobre recuerdos que antes no había tenido con quien compartir. La administración de la herencia estableció reglas claras, un fondo educativo para Lucas, un porcentaje destinado a la casa de acogida y la creación de una comisión que velara por la transparencia de los recursos. En lo personal, el niño comenzó terapia psicológica para procesar la pérdida y la notoriedad, y en las reuniones de seguimiento mostró una madurez inesperada. A los 3 meses, la casa de acogida abrió sus puertas con una ceremonia íntima. No hubo pompa, solo reales historias de vida. Lucas ayudó a cortar la cinta, con manos temblorosas y una sonrisa que no ocultaba la mezcla de orgullo y responsabilidad. La comunidad aportó muebles, alimentos y tiempo. La casa recibió a sus primeros 5 niños, cada uno con su propia historia de abandono. Los programas educativos se consolidaron y una academia local ofreció becas para quienes quisieran estudiar. La prensa dedicó reportajes que mostraban el impacto del legado, talleres de carpintería, clases de apoyo y cenas comunitarias. Lucas, que al principio miró todo con cierta distancia, empezó a asumir un rol de liderazgo natural entre los niños, organizando horarios de estudio y cuidando de los más pequeños. Su figura se convirtió en símbolo de resiliencia y para muchos en el ejemplo de una paciencia recompensada. A los 6 meses, la transformación era palpable. Y más estructural. La casa de acogida contaba con programas de inserción laboral, con convenios de prácticas y con un pequeño huerto que proveía alimentos para la cocina. Se creó un consejo gestor que incluía a Marta, a Laura, a Javier y a un representante del juzgado para garantizar que las intenciones de doña Estela se mantuvieran. Lucas, ahora con un tutor legal que velaba por sus derechos y con una educación estable, mostró interés por estudiar derecho y por aprender cómo defender a los demás. La comunidad local se unió en actividades de recaudación de fondos y la fundación empezó a recibir solicitudes de colaboración de otras ciudades. La familia de doña Estela vivía una situación distinta, públicamente señalada, con reputación dañada y con procesos legales que los obligaban a rendir cuentas sobre su conducta previa. Algunos, como Sofía, aceptaron colaborar en iniciativas de reparación. Otros, como Álvaro, mantuvieron una postura de resentimiento. La justicia había impuesto consecuencias que iban más allá de la pérdida material. Era una llamada a reflexionar sobre la ética del cariño y la responsabilidad. En conclusión, en medio del silencio del funeral y las palabras leídas en voz alta, se trazó una sentencia moral que encontró su eco en la ley. La carpeta abierta no solo contenía cifras y propiedades, contenía una elección humana: premiar la compañía desinteresada por encima de la genealogía. Los que habían esperado heredar sin afecto se enfrentaron a la evidencia de su propia frialdad. El niño que había sido invisible para muchos se convirtió en herencia viva y en puerta hacia el cambio. Lucas, que comenzó la historia con una mochila vieja y pocas expectativas, ahora sostenía una responsabilidad que transformó su vida y la de otros. ¿Y usted qué piensa de todo esto? Escriba su opinión en los comentarios y empiece su frase con herencia del corazón si cree que la decisión fue justa, o con deber de familia si piensa que el lazo sanguíneo debe prevalecer. Si esta historia le ha emocionado, suscríbase para escuchar más relatos que muestran cómo la empatía puede cambiar destinos. Comparta este video para que más personas debatan sobre justicia, amor y responsabilidad. Hasta la próxima historia.